Imaynaya kachkankichis sumaq warmakuna pasnakuna kunan punchaw ñuqanchis runasimita yachachikusun. Yachay runasimi mana cesachu. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Runasimi, el idioma quechua. En nuestra lección de idioma quechua vamos a aprender los estados de ánimo. Nuestro lema en la parte de arriba es Runasimita Wasinchikunapi Yachachikusun. Muy bien, vamos a empezar entonces. Nuestro tema de la clase del día de hoy es los estados de ánimo. Muy bien, idioma Runasimi. Muy bien chicos. En nuestra clase de hoy día vamos a aprender a identificar los estados de ánimo. Para eso necesitamos aprender vocabulario básico. Tenemos nuestro título que dice Mozo Simikuna, y quiere decir vocabulario nuevo. Vocabulario nuevo. Repitan conmigo. Jepaita rimaichi. Repitan conmigo. Mozo Simikuna. Mozo Simikuna. Muy bien chicos. A ver, en nuestro vocabulario básico tenemos 6 estados de ánimo. Vamos a repasar. La palabra Jepaita rimaichik significa repitan después de mí. Muy bien. Feliz se dice kusisja. Tenemos acá la foto de una niña que se encuentra feliz. Entonces, feliz en quechua se dice kusisja. Kusisja. Repite rimaichik, kusisja. Kusisja. Muy bien. Siguiente estado de ánimo, tenemos la imagen de una niña molesta. Molesta en quechua se dice piñasja. Repite rimaichik, piñasja. Piñasja. Muy bien. Siguiente estado de ánimo que tenemos aquí la imagen de un niño triste. Triste en quechua se dice yaquisja. Yaquisja. Repitan después de mí, Jepaita rimaichik, yaquisja. Muy bien. Vamos con el cuarto estado de ánimo. Tenemos la imagen de un niño asustado, ¿no? Una niña asustada. Asustado o asustada en quechua se dice manchasja. 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 Jepaita rimaichik, manchasja. Siguiente, tenemos la imagen de un niño que está cansado o cansada. Se dice cansado en quechua, repitan después de mí, pisipasja. 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 Muy bien. Vamos con nuestro último estado de ánimo. Tenemos la imagen de un niño enfermo, ¿no? Que no se encuentra bien. Entonces, ese es su estado de ánimo. Entonces, en quechua se dice onjosja. 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 Muy bien chicos. Ahora que hemos aprendido los estados de ánimos en quechua, hemos aprendido el mozo simikuna, vamos a pasar al tema de rimacuy. En rimacuy tenemos diálogos básicos. Vamos a ver entonces un diálogo acerca de cómo preguntar cómo está una persona y cómo está un grupo de personas. Muy bien. Para empezar tenemos la referencia que pai significa él y ella. Pai significa él y ella. Muy bien. Tenemos entonces el título de nuestro diálogo que es rimacuy. Estados de ánimo de una persona o un grupo de personas. Vamos a la siguiente pregunta.
La siguiente pregunta que tenemos nos enseña a preguntar, a decir cómo estás o cómo se encuentra una persona. Cómo preguntar cómo está o cómo se encuentra una persona. Para realizar esa pregunta usamos la frase, repita conmigo, Jepaita Rimaichik, Imainatah Kachkanki. Imainatah Kachkanki. Que significa ¿cómo estás? Vemos la imagen. Nosotros somos esta persona, nos identificamos con este niño y respondemos de dos formas, que sería ñoja kusisja kachkani. Ñoja kusisja kachkani. Positivamente respondemos así: yo estoy feliz. Yo estoy feliz. Y si nosotros no estamos felices, si estamos tristes, respondemos negativamente de esta forma, que sería ñoja yakisja kachkani. Ñoja yakisja kachkani, que significa yo estoy triste. Muy bien chicos, ya hemos aprendido a responder en dos formas, positivamente y negativamente nuestro estado de ánimo. Vamos a pasar a hacer preguntas con la tercera persona del singular. En este caso nos referimos a él y a ella. Muy bien. Para preguntar cómo está él o ella usamos la pregunta Imainatah Kachkan. Imainatah Kachkan, que quiere decir cómo está él o ella, cómo se encuentran él o ella. Muy bien. Entonces esta pregunta se puede usar para preguntar acerca de él o de ella. Y la respuesta es Pai pisipasja kachkan. Pai pisipasja kachkan. Entonces, ¿qué significa Imainatah Kachkan? Significa cómo está ella o también él. Pero en este caso, como tenemos la imagen de una niña que está cansada, después de haber jugado se ha cansado, entonces decimos cómo está ella. Y la respuesta sería Pai pisipasja kachkan, que quiere decir ella está cansada. Pasamos a hacer preguntas en plural. Para hacer preguntas en plural usamos la pregunta, ya saben que en plural se refiere a él y ella, ¿no? O a ellos o a ellas. Muy bien, la pregunta es Imainatah Kachkanku. Imainatah Kachkanku. Tenemos una observación, chicos, en esta parte van a corregir, nos hemos equivocado. Acá sería de esta manera, ¿ya? Sería entonces Imainatah Kachkanku. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están ellos? Ellos están molestos, ¿no? Entonces la respuesta sería en quechua Paikuna piñasja kachkanku. ¿Qué quiere decir? Ellos están molestos. Paikuna piñasja kachkanku. Muy bien. Ellos están molestos. Muy bien, chicos. Ahora ya hemos aprendido cómo preguntar acerca del estado de ánimo de un grupo de personas. Acuérdense que es paikuna, que significa ellos y ellas. Y cuando es él o ella, se dice pai, dependiendo de quién se habla. Como es una niña, entonces se traduce como ella. Si fuera acá la imagen de un niño, sería él. Muy bien, chicos. Lo que ustedes tienen que ahora hacer es practicar. Practiquen en casa el vocabulario y pueden realizar actividades y oraciones básicas. Oraciones libres. Acá tienen los ejemplos para que ustedes puedan practicar. Básicamente en el quechua, el idioma runasimi. Muy bien, chicos. Nos vemos hasta otra oportunidad. Gracias, Cachu. Tupananchiskama.